Hola amigos míos y bienvenidos un día más a Villacebuche. Concluimos ya con el trabajo del corte de la base. Este vídeo ya toca el acabado, un tema ya muy esperado por todos y que ha llevado un largo trabajo. Unos vídeos de mucho trabajo, de mucha edición y que poco a poco y con tesón hemos llegado ya actualmente al final de nuestro trabajo, que no es sino más el acabado. Aquí, como podéis observar, tengo algunas herramientas de las que voy a disponer para hacer este trabajo y voy a explicarlo detenidamente, punto por punto, y qué tipo de herramientas utilizo para cada situación. Aquí tenemos el ya tan famoso Suiseki cortado. Y como ya expliqué en otro vídeo, el filo de la base. En qué situación se encuentra y los trabajos que vamos a realizar seguidamente. Principalmente quería presentaros el tipo de herramientas que vamos a usar para la primera fase. La primera fase va a ser la del remate y el pulido del filo cortante de la base, como habíamos explicado anteriormente. Queremos realizar el acabado japonés y este se caracteriza por no tener filo, sino tener una superficie algo gruesa con un remate redondo y suave para que este asiente correctamente en la raíz. Aquí vemos cómo ya la base ya está realizada. Es lo que había explicado en vídeos anteriores y que debemos seguir totalmente el perfil con este tipo de grueso. ¿Qué vamos a realizar? Aquí tengo varios tipos de fresas de piedra abrasivas que nos van a servir para afinar y pulir este contorno. Todo el contorno afilado que tenemos lo vamos a pulir con este tipo de fresas. Aquí os he puesto unas cuantas para que veáis los perfiles que hay para distintos trabajos. Las que suelen ser más correctas y que mejor van para este tipo de trabajo pues son las planas, las con movimiento, las ovaladas, y ya el tipo de redondas y tal, pues bueno, no irían tan bien, pero las presento todas aquí para que os sea familiar todo este tipo de herramientas que se pueden comprar en cualquier sitio a un económico precio. Interesante, la caña llamada la barra de sujeción, que sea lo más, bueno, a ser posible que tenga una longitud considerable a la hora de colocarla en la máquina, para que no se nos escape. Bueno, dicho ya, vemos los perfiles que son más correctos, porque ahora como vamos a trabajar de esta manera, ¿veis? Vamos a deslizar toda la herramienta por todo el perfil afilado para conseguir un remate, para conseguir un pulido y que no nos quede este filo, ¿de acuerdo? Y conseguir a todo el perfil el remate que aquí veis. Un gruesecito
de unos 3 milímetros aproximadamente. Y debemos utilizar la fresa en todo su contorno, ¿de acuerdo? Las fresas también cónicas también son interesantes, pero bueno, también las redondas se usan para otro tipo de trabajos. ¿Veis lo que quiero decir? La caña esta es demasiado corta, aunque bueno, en este trabajo no importaría, pero es interesante que os comente. ¿Veis la diferencia de barra? Cuanto más larga sea, mejor, porque más superficie de aprieto tenemos para evitar que se nos pueda escapar la herramienta y pueda provocar un incidente, un accidente, algún problema. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las que vamos a usar. Ovalada, plana, es indiferente. ¿Qué herramientas vamos a usar? Como dije en principio, en los vídeos, es el corte del Suiseki con herramientas que cualquiera puede tener en su mano. No herramientas complicadas, herramientas excesivamente caras, de grandes volúmenes y maquinaria pesada. No, es un trabajo que puede hacer cualquiera con herramientas básicas, cotidianas y fácilmente a la mano. Lo más común y con la que voy a trabajar es con la que cualquiera puede tener en su casa. Un taladro, ¿de acuerdo? Vamos a usar esta herramienta. Y bueno, ¿qué más decir? Posee un portabrocas, lo colocamos y colocamos la caña en la boquilla, ¿veis? Apretamos, no todos los portabrocas son iguales, pero bueno, aquí como veis, ¿de acuerdo? Toda la caña, a ser posible, en su interior. No podemos collar una caña muy superficial porque con el movimiento puede escapar, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, tenemos margen, podemos collarla a una altura considerable, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pero bueno, en este caso, como no es necesario una longitud excesiva, simplemente collamos totalmente hasta el fondo, ¿de acuerdo? Para tener una sujeción máxima, ¿de acuerdo? Bueno, apretamos el portabrocas y en este caso vamos a trabajar de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar todo el perfil de esta manera. De todas formas, trabajaré directamente sobre la piedra para que veáis el proceso totalmente al momento. ¿De acuerdo? Trabajaremos de esta manera, a todo el perfil, construyendo un suave plano de unos 3 milímetros o así, ¿de acuerdo? Bueno, explicado esto, importante también, no quería dejar de decirlo también, pero de todas formas, aparte de trabajar con esta herramienta que todo el mundo tiene, también me gustaría presentaros otro tipo de herramienta que también no es tan común, pero muy interesante también para los trabajos. Cualquiera que tenga este tipo de herramienta también puede usarla. Es una fresadora recta, la cual posee una pinza. Aquí tenemos, bueno, el aprieto, funciona similar a un portabrocas, y bueno, en el cual pues con una llave separamos el tornillo, ¿de acuerdo? Y funciona, bueno, de una forma similar. Como digo, la herramienta lo mismo, ¿veis? Una caña considerable para un buen aprieto y una mola abrasiva
una fresa abrasiva, que la colocaremos de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, la herramienta, si ya la conocéis, pues es lo que se dice, bueno, está la tuerca de aprieto, y luego dentro posee unas pinzas, que se llaman de sujeción. Tiene unas muescas que a la hora de apretar, pues nos comprimen lo que es la caña y nos sujetan correctamente la fresa. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, bueno, el aprieto no tiene ningún secreto. Y bueno, esto sería el primer trabajo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Realizaremos, bueno, este acabado que luego remataremos de otra manera. Pero bueno, esto es en principio la primera fase. Digamos, matar el filo, ¿de acuerdo? Conseguir esa zona plana de 3 milímetros alrededor de toda la piedra, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un primer plano de lo explicado. Para que lo veáis más de cerca, aquí las herramientas. Siempre, repito, con la caña hasta el fondo para tener una buena sujeción. Aquí lo mismo. ¿Veis la superficie plana de trabajo o ovalada? En el perfil de las herramientas observamos lo explicado anteriormente. ¿Veis? Una caña corta, que bueno, no estaría mal en este caso porque collamos en toda su longitud, pero esta caña es demasiado corta para cualquier trabajo. Una barra adecuada, una caña adecuada, pues sería este tipo, ¿veis? Por lo menos una buena longitud donde tengamos una buena collada, ¿de acuerdo? La seguridad ante todo es muy importante. Y bueno, aquí pues distintos perfiles, ¿veis? Las cónicas también irían bien, pero ¿veis? El tema de la caña, cuidado, ¿eh? Cogeré una de muestra para que veáis más de cerca, en primer plano, el trabajo. Aunque, repito, lo realizaré directamente. Esta es la idea. Colocamos así y vamos a reseguir todo el perfil, ¿veis? Puliendo hasta conseguir, ¿veis aquí el grosor que tenemos ya de plano? Esto es un plano natural, ¿eh? Aquí ni siquiera hemos llegado a la altura y no hemos pulido con disco ni nada, ¿eh? Esto es el plano ya natural de la piedra. Y debemos, pues bueno, todo lo que es el perfil afilado, como podéis comprobar aquí. Este ya sería un plano correcto, como os he dicho antes, de unos 3 milímetros. Entonces debemos reseguir con la herramienta toda la superficie, todo el perfil, ¿veis? Hasta quedar, pues bueno, igualar todo esto. Aquí observamos también el filo, donde lo trabajaremos. Esto es parte natural, plana, aquí ya no tocaremos. Y pues aquí todo lo mismo, ¿veis? Reseguimos todo el filo y lo matamos, que se dice, ¿de acuerdo? Reseguimos todo el perfil y realizamos ese plano, ¿veis? Esto es lo que nos tiene que quedar. Unos 3 milímetros a toda la longitud, ¿de acuerdo? Luego tenemos que proceder a la siguiente fase, que será la del suavizado, la del acabado de la base. Como en vídeos anteriores habéis visto, la superficie ha quedado plana y muy interesante, pero llena de marcas del disco de corte. Como habéis visto,
se realizaba el semidesbaste con el disco plano y con suaves movimientos de vaivén, de arriba a abajo. La superficie no ha quedado mal, pero obviamente las marcas del giro son visibles. No nos gustaría dejarlas en este estado, ya que cuando presentemos el Suiseki por la parte interesante encima, nos gustaría tener un buen acabado debajo, ya que nos ha llevado tanto tiempo que ya por lo menos las marcas del trabajo que no son muy agradables a la vista queden eliminadas. Aquí viene el caso en el cual voy a hacer unos vídeos de los distintos tipos de acabados que se pueden realizar. En este caso, el primer acabado que vamos a realizar va a ser el acabado purista, el acabado más purista posible que se puede conseguir. ¿Cuál es? Obviamente la parte superficial ni siquiera le vamos a echar ningún tipo de producto, aceites, ni nada por el estilo que altere la pura naturalidad de la parte superficial del Suiseki. Por eso hablamos de un acabado purista. Es decir, ni siquiera vaselinas, aceites corporales, etc, etc, para realzar la belleza o la imagen de la parte superficial del Suiseki. Como ya sabéis, un estilo purista consiste en simplemente ir consiguiendo esa calidad del Suiseki progresivamente, simplemente con la grasa natural de nuestras manos, de nuestro cuerpo, que con el paso del tiempo vamos depositando encima de la piedra por la manipulación natural, por las caricias suaves, por el sobado de nuestras propias manos sobre la piedra, sin ningún tipo de producto más, un estilo completamente purista. Entonces, bueno, para que se vean todos los tipos de acabados que podemos realizar, en los siguientes vídeos lo voy a expresar de la forma más fácil y que mejor se pueda entender. Por lo tanto, un acabado purista en la parte superior necesita también un acabado que le vaya acorde en la parte de abajo. Es decir, si hacemos un acabado purista arriba, no podemos dejar un acabado espejo para entendernos en la parte de abajo. Rompería totalmente el equilibrio. Entonces, ¿qué debemos conseguir aquí? Obviamente, paso 1, quitar todas las marcas de la herramienta de giro y dejar una superficie homogénea y plana, pero con un grado de acabado vasto. Es decir, con una granulometría rugosa y no tan fina. Es decir, que quede con una imagen similar a la que tenemos aquí, sin marcas de trabajo. ¿Y eso cómo se consigue? Lo conseguimos con unos discos abrasivos de lijas de grano vasto, que quitamos las líneas de corte, las líneas de giro, pero dejamos una superficie homogénea vasta. Es decir, no finas, sin brillo, mate y a conjunto con la parte superficial, como veis. Es básicamente a la vista lo que veis aquí, pero sin marcas. Entonces dispongo de aquí de unos discos que ahora os voy a enseñar poco a poco, y que es un poco el repertorio de herramientas que voy a utilizar y que, bueno, también voy a experimentar qué mejor o qué peor va. Comenzamos. Primeramente usaremos la herramienta la moladora. Ya veis aquí que tengo el disco inicial en el cual me ha servido para hacer todo este trabajo. Lo hemos usado plano, de esta manera, y así vamos a usar los distintos tipos de discos abrasivos, de lija.
Como siempre, bueno, siempre recordad los elementos de protección indispensables, que el puño esté bien agarrado, que esté bien sujeto, el protector también, y bueno, las mascarillas, pantallas protectoras, etc, etc, que ya iremos viendo sobre la marcha en los trabajos. Aquí, bueno, pulsamos el botón de bloqueo y aflojamos la herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya está explicado en vídeos anteriores, cómo se debe colocar. En este caso estaba con la, digamos, con la muesca hacia arriba y el vaciado hacia abajo, para que tuviera buen aprieto. Primero, importante, las granulometrías de los discos. Como queremos un acabado vasto, necesitamos una granulometría vasta. Las granulometrías van desde los números más pequeños, que son los más vastos, a los números más grandes, que son más finos. Por lo tanto, aquí tenemos granulometrías de 60, 40, que son los discos que dispongo. ¿Qué quiere decir esto? Que el disco de 40 es mucho más vasto que el de 60. Luego tengo granulometrías del tipo 180 y 40 para otro tipo de acoples, que ahora os diré. Bueno, comenzamos con el disco más vasto, ¿de acuerdo? Que es con el que queremos trabajar. Lo colocamos de la misma manera y con el cuello hacia arriba y el encaste hacia abajo, de aprieto. Obviamente este disco solo tiene una posición, no se puede colocar de esta manera porque no podríamos trabajar bien, ¿de acuerdo? Así que la posición no nos da ningún problema. Colocamos el disco y apretamos correctamente. Y ya lo tenemos listo para trabajar. Trabajaremos inclinado, plano pero inclinado. O sea, con estos discos no se puede trabajar plano, bueno, de todas formas tampoco, porque tenemos el protector. Si luego fuese necesario trabajar de una manera plana, ya veríamos sobre la marcha cómo lo preparamos la máquina. Pero en este caso trabajamos con el disco en ángulo agudo. No sé, en unos 30 grados o así. ¿De acuerdo? Y trabajamos de esta manera. ¿De acuerdo? De la misma manera que hemos trabajado con el disco de diamante. En este caso nos dejará la superficie libre de marcas y nos suavizará bastante la superficie. De todas formas, iremos viendo cómo se van comportando los distintos tipos de herramientas para proceder a otro tipo de trabajos y otros útiles. Entonces, en principio trabajaremos exactamente igual que con el disco de diamante y realizaremos el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Aquí intentaremos tener un contacto más directo para también que nos quede una superficie plana, porque cualquier movimiento también deja marcas, ¿de acuerdo? Entonces veremos cómo se comporta el disco y veremos qué decisiones tomamos. Bueno, esto por un lado. Este será el trabajo que realizaremos. Luego, otros tipos de acoples que también usaremos y que también son interesantes, como he dicho antes. Aquí tenemos las medidas de 180, que esto ya serán para otro tipo de acabados, que serán más finos. En este caso vamos a usar las granulometrías más vastas, más gruesas, para conseguir ese acabado más vasto, pero limpio de marcas. Aquí tenemos la de 40, entonces bueno, se asemeja a la que tenemos aquí. Por lo tanto, ahora os explicaré qué otro tipo de útil, de herramienta, vamos a utilizar también, ¿de acuerdo? Aquí aflojamos de nuevo la tuerca. Y ahora sí, aquí vamos a colocar otro tipo de útil,
Y en este caso, bueno, aquí tenemos el anillo de apoyo interior. Y bueno, os voy a explicar la siguiente herramienta que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este tipo de útil, el cual posee, bueno, ya conocéis, este tipo de sujeción muy interesante, el velcro, el cual, bueno, vamos a colocar en él este tipo de discos abrasivos, de lijas, que son muy cómodas. Se puede trabajar plano y, bueno, la granulometría es la misma, ¿de acuerdo? 40. Lo colocamos aquí, ya veis, va una sujeción por velcro, muy dura, que engancha muy bien, no hay ningún problema. Y luego aquí tenemos el tornillo. De todas formas, bueno, trabajaríamos plano y así también, bueno, contribuiríamos a suavizar la superficie, dejándola, repito, con una granulometría bastante vasta. ¿De acuerdo? Aquí podremos trabajar plano para dejar la superficie libre de marcas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se coloca esto? Bueno, no tiene ningún secreto. Tiene aquí, bueno, una tuerca en la que usamos, bueno, en este caso esta llave inglesa, porque no tengo fijas más grandes. Y bueno, es simplemente colocarla en la máquina. Tiene una rosca. Como siempre lo creamos. Y colocamos nuestro disco. ¿De acuerdo? Si vemos que no tiene mucha collada, porque es lo que veo, retiramos el anillo y vemos cómo se acopla. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso tiene bastante acople, pero veo que el protector nos molesta. ¿De acuerdo? Entonces sería trabajar sin el protector, porque aquí realmente no nos sirve. Entonces, o retiramos el protector, ¿de acuerdo? O colocamos la base de apoyo. Bueno, en este caso lo podemos realizar así, que tiene bastante collada, ¿veis? Y luego con la llave, pues simplemente ajustamos. No tiene ningún secreto. ¿De acuerdo? Collamos bien y ya tenemos nuestro disco. Aquí sí que mucho cuidado porque, repito, los elementos de protección son muy importantes. Y bueno, tenemos que tener especial cuidado en no acercar la mano para un posible accidente, una posible rozadura. Siempre con la mano en el mango y bueno, aquí con el botón de encendido y con la mano en el puño, ¿de acuerdo? Y trabajamos, bueno, totalmente plano, ¿veis? De esta manera, y así trabajamos por toda la superficie, ¿de acuerdo? Es una buena herramienta también, que verificaremos su uso y a ver cómo responde, ¿de acuerdo? Sobre la base. Bueno, dicho todo esto, suponiendo que ya tuviéramos la base, bueno, más o menos encauzada, si necesitáramos otro tipo de herramientas, también podemos usar, porque todo esto es herramienta mecánica, pero también se pueden utilizar herramientas de mano, es decir, para rematar ya la faena por si la máquina nos hubiera dejado alguna marca o costara mucho salir alguna parte en especial, alguna marquita que bueno, que la máquina pues no nos quitara. Trabajamos con lijas de mano, es decir, con una madera a modo de base. Podemos trabajar con maderas y con lijas planas, ¿de acuerdo? Donde también lijaríamos y verificaríamos también
su uso, ¿de acuerdo? También nos serviría para hacer superficies planas y también podría sernos de gran ayuda. También experimentaremos con ella si fuese necesario. De todas formas, os estoy presentando todas las opciones para que luego en el taller, en el exterior, podamos disponer de todas estas posibilidades para llevar a cabo con éxito nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Lo mismo, granulometrías distintas. En este caso, esta es de, habíamos dicho, 40, es la lija más vasta que poseo, no hay otra. Y luego, pues bueno, de 80, 120, etc, etc. ¿De acuerdo? Con esta otra lija, pues afinaríamos un poquito más la superficie. ¿De acuerdo? Y luego, por último, si fuese también necesario y también la tabla fuera también, bueno, que no nos alcanzara a conseguir el acabado deseado, podemos ya, como último recurso, lijar directamente con la mano para lijar concretamente ese punto especial que queremos que por la planicie de la madera o la planicie de la herramienta no nos alcanza. Y ya pasaríamos a las lijas de mano, ¿de acuerdo? La cogeríamos, bueno, como mejor nos convenga y ya lijaríamos directamente sobre la superficie en cuestión para ir consiguiendo esa textura, ese acabado homogéneo, total, sin ningún tipo de marca. ¿De acuerdo? De todas formas, si salieran nuevas improvisaciones o nuevas cosas, se irían explicando más adelante en los vídeos. Pero básicamente es un poco en principio esto. Luego, por supuesto, cuando pasemos a otro tipo de acabados más finos, ya podemos entrar en otro tipo de granulometrías más finas, como estas, por ejemplo, de 180, incluso, bueno, discos que compré hace poco, muy interesante, de carburo de silicio, también bastante abrasivo, el cual, pues bueno, nos puede ir muy bien. También es plano y podemos experimentar con él a ver qué tal nos va. Pero bueno, eso ya digo que según los tipos de granulometrías veremos qué acabado encaja en cada uno de los trabajos que vamos a realizar. En este caso no tenemos más duda, queremos usar un grano vasto, muy vasto, para que vaya acorde con la parte superficial. Ese será el primer acabado que realizaremos en nuestro Suiseki. Y ahí ya finalizará el trabajo para quien lo desee. Si quiere una persona hacer este tipo de acabado con un Suiseki completamente purista, valga, bueno, la paradoja, porque realmente ya está cortado y ya, entre comillas, no sería un Suiseki enteramente purista, pero bueno, dentro del trabajo, acercarse lo más posible a un estilo purista, ¿de acuerdo? Lo menos manipulado posible y que las dos superficies encajen armoniosamente. Bueno, pues dicho esto, aquí concluimos y ya más adelante se irá explicando poco a poco cómo usamos los tipos de granulometría. Porque, ya repito, como digo, estos tipos de disco con velcro tienen muchos tipos de accesorios. En este caso, curiosamente, tengo este aquí que es una felpa, o sea, una tela incluso. Imaginaos qué acabado podemos llegar a conseguir, ¿no? Qué acabado fino, acabado espejo, que podemos lograr. Pero eso ya será para los vídeos siguientes. ¿De acuerdo, amigos? Pues venga, vamos, adelante. Bueno, amigos, aquí os presento una primera imagen en primer plano para que veáis, porque de lejos no se ve. Tenemos aquí marcas que se aprecian, ¿veis? Todas estas marcas del disco de corte, del disco de diamante. Esto es lo que queremos retirar, ¿veis? La superficie a simple vista se ve muy plana porque así lo hemos trabajado, pero luego las marcas de trabajo están ahí visibles. Aún quedan restos de marcas de rotulador,
del marcado de la mesa de mármol. Pero veis todas las superficies del roce del disco. Y todo eso es lo que queremos quitar, ¿veis? Todas estas marcas debemos retirarlas. Lo primero que realizaremos será el trabajo del planeado del labio, ¿de acuerdo? Lo realizaremos con esta fresa porque el arranque de viruta interesa que sea en este sentido, no en este de aquí. Como he explicado anteriormente, si lo hacemos con el disco, por muy buen disco que usemos de lija, el movimiento es contraproducente porque nos arranca el material. Da igual hacia dónde sea el giro, que nos lo arranque hacia adentro o hacia afuera. Entonces, por eso este tipo de herramientas con este tipo de movimiento no nos interesa. Nos interesa el trabajo de esta manera, ¿veis? Donde trabajamos de esta manera y hay menos riesgo de arranque de fragmentos. Aún así, tenemos que ir con sumo cuidado. Y luego, pues, lo dicho, para eliminar todo tipo de marcas, el disco. Entonces, puliendo, veremos cómo alcanzamos ese estado homogéneo, ¿de acuerdo? Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo pondremos toda la teoría en práctica y realizaremos por fin el acabado de nuestro Suiseki. Cuidaos mucho, mucha salud para todos, nos vemos, hasta la próxima.